Buenos días, mi nombre es Bogar Arturo Cantarel Rojas y hoy hablaremos sobre motores reciprocantes de la materia de equipos de compresión y bombeo. ¿Qué es un motor reciprocante? Es un movimiento oscilante de un cuerpo en una dirección alternándose con otro en sentido contrario. Se clasifican en 2 tiempos y 4 tiempos. 2 tiempos significa que viene siendo un barrido, una admisión y compresión de la mezcla de aire-combustible y la combustión y el escape. Y 4 tiempos, que es la admisión del aire o de la mezcla, compresión del aire o de la mezcla, expansión de los gases de combustión y escape de los gases de combustión. Como podemos ver, 2 tiempos que viene siendo la admisión y la compresión, y en el segundo tiempo combustión y escape. Ahora para la clasificación de 4 tiempos es la admisión, compresión, expansión y escape. Un motor de combustión interna es un tipo de máquina que obtiene la energía mecánica directamente de la energía de la química, o sea, un combustible que arde dentro de una cámara de combustión. Hay muchas aplicaciones como por ejemplo los autos, los compresores, los tractores y otros equipos de motores que veremos más adelante. Un ciclo Otto es el ciclo termodinámico que se aplica en los motores de combustión interna de encendido provocado. Podemos ver que hay ciclo de 2 tiempos, que es la admisión-compresión y la expansión-escape. ¿Qué queremos dar a entender con admisión y compresión? Que es cuando el pistón alcanza el punto medio inferior, empieza a desplazarse hasta el punto medio superior, creando una diferencia de presión que aspira la mezcla de aire y gasolina por la lumbrera de admisión hacia el cárter de precompresión. Cuando el pistón topa la lumbrera, deja entrar una mezcla y durante el resto del recorrido descendente, el pistón lo comprime en el cárter inferior hasta que se descubre la lumbrera de transferencia para el comunica la cámara de compresión. ¿Qué queremos dar a entender con expansión y escape? Que es en vez de que el pistón ha alcanzado el punto medio superior y la mezcla está comprimida, se le enciende por una chispa entre los 2 electrodos de la bujía, liberando energía y así alcanzando altas presiones y temperaturas dentro del cilindro. Podemos ver que el pistón se desplaza hacia abajo realizando el trabajo hasta que se descubre la lumbrera de escape. Ahora bien, veremos cómo funciona este ciclo. El motor de 2 tiempos basa su funcionamiento en la forma del cigüeñal. En el primer tiempo, el volante aspira y entra la mezcla de combustible y aire. El cigüeñal empuja la mezcla por una tobera a la cámara de compresión que reemplaza los gases de la combustión por mezcla sin quemar. Poco después, al subir el pistón, cierra las toberas de admisión y de escape para al seguir subiendo comprimir la mezcla. En la cámara de compresión, la bujía produce una chispa que inflama la mezcla produciendo una explosión. La fuerza de la explosión empuja el pistón hacia abajo de tal modo que vuelven a abrirse las toberas de admisión y escape, repitiéndose el ciclo. Como pudimos observar, ese fue el trabajo que hace un ciclo de 2 tiempos. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que genera mayor potencia con menos peso, menor costo de reparación, aporta casi un 40% más de potencia con el mismo cilindraje. Es más ligero y tiene una mayor eficiencia termodinámica. ¿Cuál es la desventaja? Que pues es altamente contaminante, consume más aceite y combustible y tiene una mayor vibración en el motor. Ahora hablamos sobre un ciclo de 4 tiempos, que es la admisión, compresión, expansión y escape. ¿Qué queremos decir con admisión? El pistón desciende con la válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de mezcla en la cámara. La compresión hace que el pistón asciende comprimiendo la mezcla. Ambas válvulas permanecen cerradas. La combustión con el pistón en el punto muerto superior salta la chispa de la bujía que inicia la combustión a la mezcla del volumen prácticamente al instante.
Ahora, por la expansión, debido a la combustión se produce un ascenso brusco de la temperatura que empuja el pistón hacia abajo, realizando trabajo sobre él. Las válvulas continúan cerradas. Para el momento del escape, se abre la válvula y el gas sale al exterior, empujado por el mismo pistón a una temperatura mayor a la inicial, siendo sustituido por la misma cantidad de la mezcla fría en la siguiente admisión. Ahora veremos cómo funciona este ciclo de 4 tiempos. Para aprender el ciclo de 4 tiempos necesitamos conocer los siguientes elementos. El cilindro, cuya forma le da nombre. Las válvulas, que han de ser como mínimo 2, una de admisión y otra de escape. La bujía, un elemento que, al recibir una descarga eléctrica, genera una chispa. Va ubicada habitualmente en el centro del cilindro. El pistón, que va unido a la biela. El pistón se sitúa dentro del cilindro, con la biela sujeta por su parte inferior. El funcionamiento conjunto de ambos elementos permite transformar el movimiento rectilíneo en circular, dando así vueltas al cigüeñal, representado por el círculo. El punto muerto inferior es el punto más bajo que alcanza el pistón. El punto muerto superior es el punto más alto al que llega el pistón. Se denomina carrera al recorrido que realiza el pistón entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Con todos estos elementos pasamos a explicar los 4 tiempos del ciclo Otto. Cada tiempo dura una carrera, es decir, un recorrido desde el punto muerto superior al inferior o viceversa. Esto significa que el ciclo de 4 tiempos requiere que el pistón suba 2 veces y baje otras 2, generando así 2 vueltas completas del cigüeñal. En la admisión, el pistón baja y succiona aire y gasolina, llenando el cilindro de la denominada mezcla. El pistón, al subir de nuevo, comprime la mezcla, realizando así el ciclo de compresión. Antes incluso de llegar al punto muerto superior, la bujía hace saltar una chispa que inflama la mezcla, con lo que se empuja de nuevo el pistón hacia abajo. Aunque se denomina explosión, es en realidad una inflamación a muy alta velocidad. Cuando el cilindro vuelve a subir, la válvula de escape se abre, dejando sitio para que salgan los gases quemados de la denominada cámara de combustión. Aunque a efectos de explicación los hemos separado totalmente, los ciclos de escape y admisión coinciden durante un breve periodo de tiempo. En dicho momento, tanto la válvula de admisión como la de escape están abiertas. Ahora, las aplicaciones que se usan para lo que viene siendo motor de 2 tiempos son como motos, motosierras, cortadoras por medio de gasolina. Para los 4 tiempos se utilizan automóviles o en autos muchísimo más grandes como son los camiones. ¿Cuál es la ventaja de usar este tipo de alternación de 4 tiempos? Que consume menos y es más autónomo, es más confiable, menos vibraciones, menor torque. ¿Cuáles son las desventajas? Que es un mayor peso, genera menos potencia y tiene un mayor costo de reparación. Ahora hablaremos sobre el motor rotatorio Wankel. El motor Wankel es un tipo de motor de combustión interna que utiliza rotores en vez de los tradicionales pistones. En 1957, Felix Wankel creó un motor de combustión interna con un pistón que accionaba el cigüeñal por medio de un engranaje, comunicándole así el movimiento del giro. Como podemos ver en la imagen, este es el motor. También podemos ver que esta es la función del motor, que también tiene la admisión, compresión, explosión y el escape. Que de igual manera el motor Otto tiene la función de admisión. Mientras se produce el escape de gases, el ciclo anterior a través de la LE comienza la admisión de la mezcla nueva
por la cámara va aumentando el volumen conforme gira el rotor. En la compresión vemos que ha quedado cerrada y la cámara empieza a distribuir su volumen. En la explosión, que debido a la presión de los gases producidos, el rotor empujado gira bruscamente y comunica su siguiente movimiento. Ahora en el número 4 vemos el escape, que es el otro vértice del rotor, descubre la lumbrera del escape, por lo que los gases quemados son expulsados al exterior. En este video podemos ver cómo funciona el siguiente motor. El motor Wankel fue desarrollado por Felix Wankel en 1950. A diferencia de un motor de pistón que traduce el movimiento hacia abajo de los pistones a una rotación del eje, el motor Wankel convierte directamente la presión en movimiento giratorio. El motor Wankel está compuesto por un rotor de 3 lados. Ahora, ¿cuál es la ventaja de usar este motor? Pues es un motor silencioso y con menos vibraciones. Son menos piezas las que hay que cambiar y tiene una mayor fiabilidad. Requiere una menor refrigeración, es menos pesado y tiene un menor volumen también. Tiene una mayor sencillez mecánica gracias a la ausencia de pistones, biela y cigüeñal. El coste de la fabricación pues es muchísimo menos que fabricar pistones. ¿Cuál es su desventaja? El problema es la contaminación debido a los gases que expulsa, el alto consumo de gasolina y el alto coste de mantenimiento. ¿Por qué es altamente contaminante? Porque las piezas necesitan estar lubricadas donde va el aire y el combustible. Al momento de que se quema, pues se tiene que quemar con todo y el aceite que lo lubrica. Entonces al ser expulsado contamina muchísimo más que uno de pistones. ¿Cuál sería la diferencia del motor? Pues vemos que en uno mismo rotor se está produciendo al mismo tiempo de los tres y podemos ver que se están produciendo los 3 de los 4 tiempos, mientras que en un único pistón solo se produce una de las fases. ¿Qué queremos decir con esto? Que en los 2 pistones por cada 2 revoluciones se obtiene una explosión, mientras que en el otro se obtienen 3 explosiones por cada movimiento que hace.